¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Pues el día de hoy vamos a hablar de la Asociación Mexicana de Creadores de Caballo Criollo Mexicano, del estándar racial que se ha definido y de las pruebas genéticas que estamos haciendo para determinar la constitución genética de este caballo. Acompáñenme. Muchas veces me han criticado porque dedico tiempo a cosas que me apasionan y muchas de esas cosas pues no reditúan un beneficio económico. Empezando por la casa, me dicen que si no me canso de hacer ese tipo de cosas, pero bueno, cuando hay pasión, las personas que somos idealistas siempre vemos hacia el futuro. Me encantaría que en 30, 40 o 50 años más adelante alguien puede estar viendo este video y diga qué bueno que a alguien o a algunas personas de aquella época se les ocurrió ese proyecto que era tan importante para México. Ese es el caso y les quiero comentar que desde hace, no sé exactamente si 10 años, empezamos con el debate de la importancia de tener un caballo criollo de México. Ha habido algunos antecedentes, por ejemplo, del caballo de raza azteca, un caballo raza mexicana, que se buscó que representara a nuestro país, que de alguna manera dejara satisfecha la charrería, que era, pues que se buscaba un caballo principalmente para la charrería. Sin embargo, este caballo, que fue una iniciativa de don Antonio Ariza Cañadilla y fue un excelente proyecto, pues no ha cumplido con uno de sus propósitos iniciales porque ha habido algunos detalles. Pero bueno, sin embargo, hay países como Argentina, que tiene el criollo argentino, Colombia, su paso fino, el paso peruano, en Costa Rica, varios países centro y sudamericanos tienen su caballo criollo. ¿Por qué nosotros, con tanto arraigo cultural hacia el caballo, y fue uno de los principales países o el primero en que llegó el caballo a América, por qué no tener nuestro caballo como una raza definida, con un fenotipo definido y con ciertas características de crianza? Fue por eso que, como les comento, hace algunos años en varios grupos de discusión estuvimos dialogando sobre la importancia de poder definir primero el fenotipo y las características que estábamos buscando de este caballo mexicano. Después de muchas horas de discusión con personas interesadas en el proyecto, fue hasta el año 2023 que pudimos constituir la Asociación Mexicana de Creadores del Caballo Criollo Mexicano. Aunado a esto, también definimos el perfil fenotípico de lo que estábamos buscando y también los mecanismos para poder definir cómo quedaría constituida la raza. Hablando un poquito de historia y definiendo qué es un criollo, me fui a la definición de la Real Academia Española de la Lengua, y criollo es un descendiente de europeo que habita los territorios conquistados por los españoles. Es decir, el caso de México, de nuestro caballo, de los criollos, hablando de personas. Yo le agregaría algo adicional hablando de caballos: que el caballo haya tenido un periodo de asilvestramiento o que haya permanecido sin tocar un tiempo, como es el caso de muchas regiones de México, donde a veces las manadas de caballos se reproducen sin dueño, y de ahí surgió un caballo de una menor estatura, pero muy adecuado a las diferentes regiones, porque esa es una de las características principales del caballo criollo, la rusticidad, el haber podido sobrevivir. Sin embargo, bajo esta definición de caballo criollo, pues me pudieran decir que un Mustang, o los diferentes, o las 4 o 5 familias de Mustangs que existen, pudieran cumplir con esas características, y así es, definitivamente así es. Pero en este caso nosotros hemos definido algunas características de fenotipo que las van a hacer muy diferentes de algunas otras familias de caballos Mustang. Por ahí hemos discutido mucho el de si
se parece al Spanish Mustang, al Kiger Mustang, al Spanish Barb o Barberisco, de estas familias de Mustang que les comento. Sin embargo, cuando definimos, de acuerdo a la tabla que a continuación les presento, con características fenotípicas, nos dimos cuenta que ese es el caballo que aparece en las fotos de la independencia o las fotos antiguas de gente, de antepasados nuestros en las labores del campo o en alguna situación de trabajo antigua. Me gustaría hablar en específico yéndonos primero por la cabeza. Se busca que tenga un perfil recto o subconvexo. Subconvexo es un poquito arromanado, pudiera ser no necesariamente deseable, pero si hay un caballo criollo que esté poquito apericado, no pasa nada, cumple con el estándar. Los ojos van a ser pequeños, expresivos y poquito hasta rasgados pueden ser. El hocico tiene que ser chico, pequeño y fuerte. Si ustedes los han visto por ahí, el hocico de un caballo criollo o los frenos que usaban nuestros antepasados, por ejemplo, los frenos de la Revolución eran unos frenos muy pequeños. Dice, esto era de pony. Pues no, eran de caballos criollos. Las orejas expresivas, el cuello fuerte, bien implantado, la cabeza en el cuello y el cuello en el tronco. El ángulo de los hombros o de las espaldas tiene que ser un poquito más vertical, mayor a 45 grados, que eso es lo que le da ese característico andar, ese movimiento tan especial. Tiene que tener abundantes crines y cola. El dorso tiene que ser con una cruz pronunciada o bien definida, la cruz, y un dorso recto. Debe ser profundo. Cuando decimos profundo es que este espacio donde los pulmones se expandan sea amplio, por eso decimos un caballo muy profundo, es esta distancia, por eso eso le da mucha resistencia o mucha capacidad de oxigenación al caballo criollo. Los cascos pequeños, las cañas emplumadas, significa que tiene pelo en la zona del menudillo. La grupa es redonda, puede estar la implantación de la cola un poquito abajo, y este fenicio, este caballo que les presento, pues cumple, a mi parecer, con todas esas características. Entonces el perfil racial ya está definido. Ahora falta la constitución genética, y ahí fue pues todo un tema, ¿no? Poder ponernos de acuerdo, pero llegamos a la conclusión que para que sea criollo tiene que tener una base ibérica. Y cuando digo ibérica no me refiero al caballo español como muchos creemos de la actualidad. Cuando nos dicen que el caballo que trajeron los españoles pues era un caballo con ciertas características, muchos creemos que nos referimos al caballo español de la actualidad. Sin embargo, el pura raza español que hoy conocemos es producto tal vez de menos de 200 años atrás de selección. No es el mismo caballo que trajeron los conquistadores, que era un caballo de trabajo, que podía traer de galiceño, garrano o zorraya, que eran los caballos de trabajo de aquel entonces, los caballos de guerra. Los caballos de los conquistadores pues, podían ser caballos bereber, caballos árabes, caballos con otras características, pero no era el de la generalidad. Sin embargo, para poder definir la constitución o base genética de este caballo, hemos recurrido a estudios de ADN que nos están haciendo en la Universidad de Texas, y donde nos dice a qué familia pertenece la ascendencia genética de cada ejemplar que se ha probado. En el caso de este caballo especial, este caballo, fíjense, es hijo de un caballo Kiger Mustang. ¿Por qué Kiger Mustang? Kiger Mustang, no sé si alguien por ahí vio alguna vez la película de Spirit, pues el Spirit era un Kiger Mustang. Es un caballo de una familia, de los última familia que se descubrió de Mustang salvajes, que tiene la máxima pureza, hablando de sangre y de adaptación sin la influencia humana. Se descubrió allá por principios de los 70s en las montañas Kiger, de ahí por eso viene el nombre, en el sureste de Oregon.
La manada esta sobrevivió tal vez más de 200 años sin intervención humana. Eran por ahí un grupo aproximadamente de 30 caballos que tenían la característica de ser, la mayoría de ellos, bayos o grullos, con las marcas rústicas de la raya de mula y las patas acebradas. Entonces, el padre de este caballo es Kiger Mustang, es decir, cumple con la parte de haber estado asilvestrado. Él viene siendo sobrino nieto del Donner o del caballo Spirit de la película. Por otra parte, su madre es una yegua que se acaba de probar. Por aquí les voy a compartir la prueba genética de la madre, donde nos dice que no trae ni cuarto de milla, ni pura sangre, ni árabe. Entonces, esto lo hace genéticamente un caballo ideal para poder reproducir como caballo criollo mexicano. Si te gusta el contenido de mis videos, te invito a que actives la campanita de notificaciones y que me sigas en todas las redes. En otros países las características del criollo han estado en función de su movimiento, por decir el paso peruano, que es muy característico, el paso pino colombiano, el costarricense, todo tiene que ver con el paso. En el caso nuestro, creemos que es el caballo ideal como para cabalgatas, algunas faenas de campo y no precisamente alguna situación relacionada específicamente con su movimiento. Creemos que es un caballo lo más parecido a una mula en cuestiones de resistencia, de propiocepción. Es un caballo muy equilibrado, muy ideal para zonas de difícil acceso, caballo que no necesita tantos cuidados. En particular este caballo, toda su vida nunca se le habían recortado cascos, sin embargo se mantenía siempre autorrecortado. Yo quise darle una emparejada a los cascos, pero eso me dice que la resistencia que estos caballos tienen a andar descalzos es incomparable, y esto debe ser una situación deseable hablando de rusticidad, por lo que yo creo que es sin duda el caballo que cumple con las características que el pueblo mexicano siempre ha deseado. Parte del proyecto con Fenicio pues precisamente es conocer sus habilidades para la rienda. Por ahí hay un antecedente por allá de los 90s donde Bobby Ingersoll participó en un evento de corte y rienda de Working Cow Horse con un caballo Kiger y con excelentes resultados. Sin embargo, seguramente aquí en México habrá muchos casos de caballos criollos arrendados que se han perdido en el anonimato, algunos de ellos presentes por los corridos
de nuestros artistas mexicanos, como el Prieto Azabache, como el Las de Oros, como el Grano de Oro, caballos que hemos conocido gracias a los corridos mexicanos. Yo espero que próximamente podamos estarles compartiendo un video del desempeño de Fenicio después de unos meses de entrenamiento. También espero que en muchos de ustedes nazca la cosquillita o la curiosidad por explorar un poquito acerca de este caballo criollo mexicano. Les recomiendo por ahí los videos de mi amigo del Cerro Soy, donde habla mucho del antecedente del caballo criollo mexicano en una serie de videos. Yo espero que este video sea un video de referencia para la posteridad, que si en unos años alguien lo está viendo, recuerde que hubo un grupo de idealistas que alguna vez quisieron desarrollar el primer caballo criollo mexicano. Hasta la próxima.